Benvidos a esta segunda noite da Semana Galega de Filosofía. Vou a representar obviamente aquí a organización para transmitirnos o honor que para a Aula Castro de Filosofía contar hoxe aquí con Adolfo Pérez Esquivel, do cal é innecesaria calquera presentación formal, desde logo por a nosa parte. Levamos moito tempo intentando que veña a estar aquí connosco. Por fin este ano conseguimos, así que hoxe é un día especialmente grato para todos nós. Sin máis diso, a Xosé Martínez, a cal tamén queremos agradecer desde a Aula Castelao o traballo que fixo para conseguir que estuvera hoxe aquí con nós o profesor Pérez Esquivel, que nos faga unha semblanza del e das súas, supoño, orixes tamén galegas, que gracias a eso tamén o temos hoxe aquí con nós. Ahora sí, moi boas a todas e a todos. Moitas grazas. En primeiro lugar, grazas a Fernando, a Eduardo, a toda a Aula Castelao, que pedirme que fixera eu a presentación de Adolfo, rompendo así certas normas non escritas de protocolo que os invitados ten esta semana de filosofía. Grazas a todos e a todos vos que enchedes este local e que de seguro non vos sentiredes defraudados nas vosas expectativas, porque Adolfo Pérez Esquivel é unha persoa increíble que nunca defrauda. Eu non sabía como presentar a un amigo, perdoábame que o faga co corazón, porque, cando lle comentei a Adolfo que eu faría a presentación, me dixo a ver cantas barbaridades vas decir, co cual, por iso vou empezar a enumerarlas, pero non sin antes pedirvos que as entrecomilleres e lles poñades signos de interrogación a esa palabra barbaridades. Cualidades de Adolfo que destacaría serían innumerables, pero vou me quedar con algunhas que son desinterese, honestidade, compromiso, familia, sabiduría, paz e xustiza, bo e generoso, encantador e, sobre todo, de combate. Cando de pequeno eu escoitaba falar do que eran os premios Nobel da Paz, sempre me imaginei a alguén como a ele. Por iso, a veces, penso que estes premios si son xustos e necesarios. E repellendo unha frase do alcalde esta mañán, Adolfo é para moitos e moitas de nós un referente de esperanza e de loita, de pensamento alternativo. Por todo iso, cando alá polo ano 99 nos dixeron que Adolfo podría ter as súas orixes en Pollo, puxémonos a traballar, en uns meses tiñamos elaborado un árbol genealóxica completa de Adolfo. O seu pai naceu en Combarro e viveu ali ata que, cando despois dun ano de casado en Bilbao, marchouse como tantas e como tantos a Argentina para comenzar unha nova vida, e desa vida naceu Adolfo, un combarrés adoptivo, o orgullo de Pollo, e agora, como escultor e arquitecto, está a traballar para que neste ano 2006, a poder ser, se inaugure co patrocinio do Concello de Pollo o Parque da Memoria, que levará o seu nome e que servirá de homenaxe a él e a todas e todos aqueles que loitaron en todo o mundo pola paz, a liberdade, a xusticia dos povos e as súas xentes. Para rematar, permitidme tamén que saúde ao seu fillo Ernesto, que está aquí con nós, un recordo a toda a súa familia e en especial para a súa compañeira maravillosa Amanda, que este ano celebraron xa en xaneiro pasado as súas bodas de ouro e de loita continua, conxunta, e disfrutar depois e memorizade, porque a súa conferencia servirá para que, como se mencionaba por parte de Fernando esta mañán, recordando a José Martín, que vai sendo hora de actos, de facer, e eu añadiría de facelo ben. Moitas grazas.
Buenas tardes a todos y todas. Es un honor, una alegría de estar con ustedes, de poder compartir estos momentos, la reflexión, la lucha, las esperanzas. Y hoy cuando venía me acordaba de un amigo de caminada por América Latina, Eduardo Galeano, ese gran escritor del paisito del Uruguay, un hombre que ha profundizado mucho en las raíces de los pueblos en América Latina. Y recordaba que hace ya un año estábamos en Italia, en Ferrara, en una plaza con muchísimo público, y entonces gente del público nos preguntó dónde buscábamos los temas para escribir. Y Eduardo Galeano contó lo siguiente: ¿a ustedes les gustan los cuentos? No oigo nada, soy medio sordo, ¿eh? ¿Sí? Voy a comenzar con esto porque me parece que es muy significativo. Contaba que él simplemente escribe lo que escucha. Y entonces fue a un restaurante, se sentó, esperando que el mozo le atienda. Y entonces, mientras esperaba, escuchó hablar al cocinero. Y el cocinero había convocado en la cocina a una asamblea donde estaban los patos, las gallinas, los cerditos, los faisanes. Y entonces dijo: los he reunido aquí para hacerles una pregunta. Claro, los animalitos se miraron sorprendidos. Y la pregunta del cocinero fue la siguiente: ¿con qué salsa quieren ser cocinados? ¿Se imaginan ustedes el espanto de los animalitos? Entonces, una humilde gallinita dijo: yo no quiero ser cocinada. Y el cocinero le dijo: un momento, en esta asamblea lo único que ustedes pueden elegir es la salsa con que quieren ser cocinados. ¿Está claro el mensaje? ¿Sí? Así que, ¿cómo hacemos para que este sistema que hoy se nos impone no nos cocine a todos? ¿Cómo hacemos para resistir, para vivir, para cambiar la situación de violencia en este mundo tan conflictivo, angustiante, donde si vemos lo que ha pasado en el siglo XX y hasta ahora, hasta el día de hoy, realmente es preocupante. Por eso siempre señalo que la humanidad vive entre luces y sombras. Tenemos que trabajar hacia la luz, pero de la luz a la sombra hay muchos matices, hay mucho claroscuro. Lógicamente que aquí el aula de Castelao trata de apuntar hacia la luz, hacia el pensamiento, hacia la reflexión, hacia pensar juntos, hacer el ejercicio de pensar juntos, superar este individualismo que nos ha marcado profundamente, en este no te metas, esto no es nuestro problema, el problema es de los demás, pero que en un momento tenemos que comenzar a repensar las sociedades que vivimos, dónde estamos parados, qué queremos. Entonces voy a hacer un análisis para después, tengo entendido que vamos a abrir el diálogo. Vamos a tratar de compartir.
Y si vemos así muy rápidamente el siglo XX, ha sido marcado por dos guerras, por grandes genocidios, por la violencia, por una violencia profunda, no solo de la guerra, de los conflictos, del hambre. Creo que hay una violencia del pensamiento, hay una violencia profunda en la vida. Y cuando hablamos de la violencia tenemos que hablar del poder dominación. La violencia se ejerce cuando se busca el poder y se trata de imponer a lo demás por la fuerza la voluntad del más fuerte. Está la violencia. Por eso creo que este cuento de Eduardo Galeano nos tiene que ayudar a tener otra mirada. Y la violencia no está solo en la punta de un fusil, está en la palabra. Está en una actitud frente a la vida. Hay una cultura de la violencia inserta en la vida de los pueblos. Los mecanismos desde los niños hasta los adultos. Es como si no tuviésemos otra alternativa para enfrentar la violencia que vivimos. Y nos parece algo natural. Y así, muy rápidamente, tenemos la guerra, los conflictos, los genocidios, no solo lo que fue el holocausto de los judíos y de los gitanos. Tendríamos que hablar en el año 14, 15, hasta 17 del genocidio armenio, que parece que esto ya se borró de la memoria. Pero también lo que pasa en África, en Asia. Los grandes lagos africanos, Ruanda, Burundi, el Zaire. En América Latina, toda la época de la dictadura militar, de los cuales algunos sobrevivimos, somos sobrevivientes del horror de esa dictadura militar. Pero esto no es casual. No es que esta violencia, los militares enloquecieron y comenzaron a matar gente. No es así. Es el modelo, el poder de dominación que buscaron y buscan imponernos. A través de la fuerza, a través de los ejércitos, pero también la violencia que hay a través del poder económico, del poder político. Entonces, cuando analizamos el carácter de la violencia tiene muchos rostros. Nosotros hace muchos años, muchas décadas, que venimos trabajando con los sectores más pobres de todo el continente latinoamericano. Y ustedes saben que la miseria cambia de nombre. Las villamiserias, las favelas, las callampas, los tugurios, las casas de brujas, pero en todos lados la miseria, esa violencia que es la miseria, tiene el mismo rostro, tiene la misma mirada sobre los pueblos. Hoy podríamos analizar, después de la caída del muro de Berlín, para no hacer una retrospectiva, extendernos en el tiempo, pero que ustedes esto lo conocen. Yo voy a tomar desde la caída del muro de Berlín. Muchos pensamos que el mundo cambió, que después de la Guerra Fría, de la lucha de este-oeste, el mundo había cambiado, que íbamos a entrar en un proceso de cooperación, que íbamos a entrar en una situación distinta a escala mundial de las relaciones humanas, en la vida de los pueblos. Nos equivocamos, fuimos demasiado ingenuos. Cayó el muro de Berlín, pero se levantaron otros muros. Israel-Palestina,
Estados Unidos y México, donde Estados Unidos habla del libre mercado, que no existe, son mentiras, son siempre mercados cautivos, pero hablan del libre mercado. Ha levantado muros, deja pasar la mercancía, pero no al ser humano. No quiere a los mexicanos en su territorio. Entonces ha levantado muros de acero de 10 metros para impedir el paso de las fronteras. Lo único que permiten es la mercancía, pero no al ser humano. El caso de América Latina, hoy subsiste las guerrillas en Colombia desde hace más de 40 años. Es la guerrilla más antigua de todo el continente y sigue su lucha y sigue la represión y la situación trágica del pueblo colombiano. Por eso tenemos que ver de cómo hacemos un abordaje a este problema de la violencia. ¿Cuáles son los signos? ¿Cuáles son las decisiones que tomamos frente a la sociedad? Y lógicamente la defensa de los derechos humanos, hablo de los derechos humanos en su integridad. El primero y más absoluto de los derechos, lo que seguimos haciendo y que siempre hicimos, fue la defensa de la vida. Pero los derechos humanos tenemos que tomarlos en su integridad, derechos económicos, sociales y culturales, no únicamente cárceles, desaparecidos, torturas. Los derechos económicos, sociales y culturales. Y los derechos al medio ambiente, a la autodeterminación de los pueblos, a su identidad, a sus valores, a la razón de ser pueblo. Ser pueblo no significa juntar gente. Podemos ser mucha gente reunida, pero no ser pueblo. ¿Qué necesitamos para ser pueblo? Es tener una identidad, tener una memoria colectiva, raíces que nos identifican y que nos dan pertenencia a ese sentido profundo de ser pueblo. Ser pueblo es como un árbol con profundas raíces en la tierra y de acuerdo a cómo se nutre esas raíces, el tronco va a ser fuerte y sus frutos podrán desarrollarse en plenitud. Y aquí está la lucha, es el gran desafío que tenemos. Y sobre esto podemos hacer distintas lecturas sociales, económicas, políticas, culturales. Y los acontecimientos de la vida de los pueblos son una gran riqueza, con grandes contrastes, con grandes dificultades. Nunca avanzamos en un proceso lineal, sino que avanzamos en procesos, lo que podríamos hablar dentro de las estrategias como tácticas, pero también procesos históricos de marchas y contramarchas, para poder reencontrarnos en la sociedad, saber quiénes somos. El antiguo pueblo guaraní, de la cual yo también, así como desciendo de gallegos, desciendo de indígenas, soy el fruto de ese mestizaje de las culturas. El pueblo guaraní, mi abuela era una india guaraní, que nunca llegó a hablar bien el español. Yo lamentablemente perdí el idioma por un proceso de aculturación. Lo único que me acuerdo ahora son las malas palabras. No las voy a repetir. Pero en la memoria del pueblo guaraní